peligros y riesgos. Entonces, como hagámoslo dinámico. Por favor, un voluntario que me busque definición de peligro, un voluntario que me busque definición de riesgo, ¿sí? El que quiera, el que lo encuentre primero. Em, Otra persona que busque herramientas para la identificación, a ver qué resulta. Listo, profe, yo tengo la definición de peligro. ¿Andrea tiene la de qué? La definición de peligro. ¡Ay, no! ¿Y quién ¿Cuál es la más? otra? Tengo la de riesgo. ¡Ay, Dice yo también! Claudia. Yo tengo la de riesgos. Listo, listo, Jessica, vale. Yo tengo la de riesgos. Entonces hagamos una cosa, Andrea, Claudia, Sí. si algo hay diferente, Joana refuerza. Listo, profe, ya les leo entonces. Eso, vale pues. Dice así, primero, situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Segundo, Ok. persona o cosa que implique o que cree el peligro. Eso fue lo que me salió como definición. Listo. ¿Quién más tiene algo diferente? Yo, algo un poquito. ¿Riesgo? ¿De riesgo, De profe? peligro. Yo, profe. Dale. Dícese que es un peligro, fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. El peligro es una fuente, una situación y un acto. Fuente, máquina en operación, es como un ejemplo, la máquina en operación. Situación, trabajo que requiere realizarse a 3 metros de altura. Y acto, usar baldes como base de trabajo. O sea, son como ejemplos. Sí, está perfecto. Entonces, la fuente, peligro es la fuente con potencial de daño. ¿Listo? Es lo que nos puede generar un daño. Vamos con la definición de riesgo, que Claudia, creo, que la tiene. Sí, señora, conseguí peligro. Diferente a lo que dijo Joana y a lo que dijo Andrea. No, es algo parecido. Es situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Listo. Son muy similares. Yo tengo la de riesgo, profe. Dale, Andrea. Dice, se trata de la combinación de la probabilidad que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o la exposición. ¿Cómo se puede definir el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado nos representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Ok. Y Joana. Bueno, entonces, de acá ya la mayoría, creo que la mayoría saben cuáles son los factores de riesgos y peligros, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, buenas tardes. Hola, Sandra. ¿Cómo estás, profe? Felicidades por tu bebé. Gracias, muy amables. Sí, ya está de 18 días. 18 días. Está muy lindo. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes recuerdan los peligros, los riesgos que tenemos por lo general en el trabajo? ¿El atrapamiento puede ser uno de esos? Bueno, sí, pero eso está definido, eso tiene un nombre propio. ¿Riesgo biológico? No, a eso me refiero. Entonces, a esos riesgos, como decir, el biológico. Profe, Entonces, qué pena. dime. Mecánico. Químicos, eléctricos. Químico, mecánico y... Estructural. Riesgo químico, físico, químico, biológico. Sí, señores. Entonces,
Es que quiero que recordemos conceptos, porque es que para la identificación, o sea, las herramientas que necesitamos para la identificación de los peligros y los riesgos, pues primero necesitamos saber qué es un peligro, qué es un riesgo para poderlo identificar, ¿sí? Con algunos, de pronto, pues ya con el grupo habíamos trabajado este tema de los riesgos. Entonces vamos a mirar hoy, vamos a recordar esos conceptos para las personas nuevas, porque hay personas que están por primera vez en este grupo o hay personas que no habían visto ningún concepto de lo que es un riesgo o es un peligro. Bien, entonces, em, entonces hablamos de que peligro puede ser la fuente, ¿cierto? Lo que puede generar daño. Lo que a mí, si se combina con el riesgo, que el riesgo es ya la combinación y la probabilidad de que ocurra un daño. Entonces ahí ya tenemos como el accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso es importante para poder identificar, necesitamos conocerlos. Entonces, me hablaban de riesgo mecánico, de riesgo biológico, de riesgo físico, ¿sí? ¿Quién más? Psicológico, riesgo Yo psicológico. dije, El ambiental riesgo también creo. económico. Riesgos ergonómicos. Ergonómico, hablamos de biomecánico, porque la palabra ergonómico es la solución al problema biomecánico, ¿sí? Es lo que buscamos para poder como mejorar las condiciones de un puesto de trabajo, para que el riesgo biomecánico identificado se estabilice. ¿Bien? Entonces, la palabra biomecánico, en este caso hablamos de riesgo biomecánico y no riesgo ergonómico, porque el riesgo ergonómico no existe. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ok. Entonces, hablamos de los factores de riesgo, porque tenemos que aprender a identificar primero uno a uno para saber si que voy a identificar dentro de las herramientas que busque. Entonces, me decían que está el biológico, donde podemos, no sé si alguna vez dentro de las clases hablamos de una tabla. ¿Alguien recuerda qué tabla? La tabla de peligros. Sí, que está ubicada en dónde? En la 1072. No, en una de las guías, acuérdense. A ver, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos sabemos? 29 personas. Wow, espérenme aquí, ya les proyecto. ¿Recuerdan la GTC 45? Dios mío, ese muchacho no. Profe, yo no me acuerdo. Listo. La GTC 45 es una guía técnica colombiana para la identificación de peligros y riesgos. ¿Listo? Esta la vamos a trabajar entre hoy y mañana porque pues la idea es aprender. Esta es una de las herramientas con las que yo puedo identificar. En la próxima clase, o sea, hoy y mañana vamos a ver este tema, pero en el siguiente tema, es el siguiente fin de semana, está la matriz de identificación, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a hacer 4 clasecitas en mención de esta GTC 45. Ustedes no la habían visto, ¿verdad? No No, la conocen. señora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta guía técnica nos va diciendo cómo identificamos los peligros y los riesgos. Ay, perdón. Esto no es. Estoy en el lugar equivocado. Acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita, primero vamos a ver qué son los peligros. ¿Cuáles son los que menciona la GTC?
están en el anexo A de la Guía Técnica Colombiana. Creo que es necesario que todos la busquen. Por favor, busquen todos esta guía técnica GTC 45. Ya la voy a colocar acá en el link, en el chat de la llamada. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá ustedes van a encontrar los peligros existentes, ¿sí? Con los que nos vamos a guiar como base para poder aprenderlos. Entonces está el biológico, el físico, el químico, el psicosocial, el biomecánico, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales. ¿Qué quiero que haga? Son 29 personas, o sea, acá hay para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. O sea, ahí nos sobra condiciones. Entonces, ¿cómo nos dividimos? Empecemos por acá, le vamos asignando a cada uno. ¿Dónde está la lista? ¿Cómo veo la lista de...? Listo. Andrea Ortiz, si me escuchas, entonces búscate en la GTC 45. Tú vas a coger lo que es riesgo biológico, virus. Entonces vas a investigar sobre lo que son virus. Espérame, lo saco. Digamos que obviamente pues eso es un tema muy amplio, pero sí por lo menos tú vas a escoger, digamos, a qué se refiere cuando yo hablo de riesgo biológico en virus. ¿Listo? Un ejemplo, no quiero todos los 20.000 virus que existen en el mundo, no. ¿Listo, Andrea Ortiz? Andrea Romero, bacterias. Entonces buscas bacterias en el trabajo, cómo se puede uno, en qué tipo de trabajo, ¿sí? Profe, ¿cómo así busco bacterias en las que no se puede contagiar en el trabajo o cómo la busco? Sí, busca como definición de qué significa bacterias y qué tipo de bacterias pues uno puede contraer como riesgo en el trabajo. ¿Listo? Bueno, Andrea Romero. Andrea González, hongos. Ángela Jiménez Rictesias. Angélica Bernal, profe, no puedo participar en la clase. Claudia. Listo, Claudia. Angélica Bernal. Angélica Bernal. Parásitos. Angie Carolina. Picaduras. Cielo Rosso. Cielo Rosso. Mordeduras. Y Claudia Sierra, fluidos o excrementos. ¿Listo? En la parte de físico, ¿quién es la que no puede? Claudia Sierra. Espera. Claudia Sierra, sí, profe. Cárdenas. Qué pena, profe, soy yo. Me toca la exposición o me corresponde la exposición de fluidos y excrementos. En eso hay que, digamos, Listo. Ajá, busca en qué sector tú puedes encontrar, o sea, qué personas pueden tener contacto con esos fluidos o excrementos y qué significa, o sea, qué riesgos trae para la salud eso. ¿Qué te puede generar a ti tener contacto con fluidos y excrementos? ¿Listo? ok, sí, señora. Sí, En señora. físico, profe, qué pena, me salió el tipo de bacterias más comunes. sí, digamos que ahorita la charlamos, no se afane. ¿Listo? Físico, ruido, sería para, ay, espere, la última que dije fue Claudia Sierra, Claudia Yané Cárdenas, Ella es la que no que puede no estar. puede, listo. Daniela Ropero,
Daniela, tú vas a investigar sobre ruido, sobre, peligro, ruido. ¿Listo? Como ahí está la Ok, tabla, ustedes pueden mirar ahí en la tabla. Dianet Ortega, vas por iluminación. es Esmeralda Páez va por vibración. Euros Dayana va por temperaturas extremas, calor y frío. Joana Guzmán por radiaciones ionizantes, que son rayos X, gamma, beta y alfa. Javier, radiaciones no ionizantes, que son las láser, ultravioleta e infrarrojo. Ay, Dios mío, tráiganmelo. Profe, Javier, tengo una pregunta. dime, Profe, ¿me repite cómo fue? Perdón. ya. Javier, Javier, radiaciones no ionizantes, láser, ultravioleta e infrarroja. Una cosa sí es segura, profe, ese bebé tiene unos pulmones Ay, no, grandes. Dios mío, ya toca que me lo traigan. Ya lo traigo. Jamie Alejandra, polvos orgánicos, que es químico, inorgánicos. Jenny Socha, fibras. Presente, profe. Juliet Polanía, líquidos, que son nieblas y rocíos en químico. Kelly Xiomara, gases ¿me y puedes vapores, ya. repetir mi tema? Unos metálicos Qué y no pena. metálicos. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir mi tema? Qué pena. Uy, Jamie. Jenny Socha, ¿qué le dije? No, Jenny Jamie no Alejandro. puede. Espérenme un segundo, le traigo al bebé. Perdón. Will, tráemelo. Will. No, tráemelo, no me dejes llorar. Tráemelo, no. Se pone a llorar mucho, tráigamelo. Tráiganmelo. No, ay, no, pero que le tapan la cara. No le tapen la cara, Dios mío. Mientras lo traíamos, ¿tú no juegas por el choque térmico? Ay, Dios mío, papá, ¿usted por qué se le ocurre tapar mi cara? No, ustedes de cuidanderos, sí, no. Listo, entonces, venga, Jenny. Jenny Socha fue la que no. ¿Jenny? Jamie Jamie Alexandra. Alejandro. No, espera. Javier, te delegué Bueno, dale. Sí, señora, me radiaciones no dice ionizantes, ¿cierto? radiaciones ionizantes. Sí. Exacto. Luego de Javier sigue Jamie. Jamie, tú vas a hablar sobre químico, riesgo químico, polvos orgánicos e inorgánicos. ¿Listo? Luego sigue Jenny Socha, es la persona que no puede. Juliet Polanía, ¿sí puede? Juliet. Sí, profe, sí. Listo, Juliet. Entonces vas con fibras. Líquidos y nieblas. Sigue Kelly Xiomara Murillo. Creo que es Sí, Laura señora. González, ¿cierto? Laura González. Sí, señora, profe. Gases y vapores. Lice León.
Profe, aquel y Xiomara Murillo, humos metálicos y no metálicos. Dios mío, necesito que me presten atención porque es que no estoy apuntando. Material particulado para... dame un segundo. Para Lisette. Laura González, ¿qué tema te di? Gases y vapores. Eso. ¿Quién me estaba hablando? Aquel y Xiomara Murillo. Kelly. ¿Qué te dije a ti? Perdóname. Humos metálicos y no metálicos. Listo. ¿Alguien le di el tema repetido? No. No, señora. No, material. Entonces, Lisette León, material particulado. ¿Listo? Luis Fernando, en psicosocial lo vas a hablar muy general, gestión organizacional. Luis Fernando. Sí, señor. Miriam Cañón, características de la organización. Natalie Rodríguez, características del grupo social. ¿Listo? Natalie. Rosario. Condiciones de la tarea. Profe Rosario dice que no puede participar. Profe, Ni que sea- profe, es que trabajo esta noche, ahorita estoy trabajando de noche y me toca irme alistando Dale. para ir. Dale, entonces Sandra Milena, condiciones de la tarea. Listo, profe, gracias. Aparte, cuidado. Jenny Pinzón, interfase persona-tarea. Y Jessica Patricia, jornada de trabajo. Julie González, en biomecánico vamos con postura. ¿Listo? Postura prolongada, mantenida, forzada o antigravitacional. Entonces, hasta ahí creo que le repartí a todos. ¿Alguien faltó por tema? ¿Por concepto? Profe, ¿me puede repetir? Qué pena. Uy, Dios mío. Julie. Biomecánicos, postura. ¿Listo? Entonces. ¿Qué pasó? Dale, gracias. Listo, chicos. Entonces, 15 minutos para que por favor lean claramente cuál es el tema, que cada uno le di el concepto, porque es un concepto nomás y un ejemplo. Entonces, voy a dar uno Mira. yo voy a dar uno, ¿listo? Entonces, ejemplo, esfuerzo. Entonces, ¿qué es esfuerzo? Voy a decir la definición del esfuerzo y voy a dar un ejemplo de una tarea. Entonces, una persona que carga bultos de papa. ¿Cuál es el esfuerzo? El levantamiento del bulto está haciendo un esfuerzo, ¿listo? Entonces, quiero que me den un ejemplo con la definición que les acabo de pedir. Les doy 15 minutos, o sea, no. A las 7 empezamos a socializar y empezamos a definir cada uno, ¿listo? ¿Listo, chicos? ¿O estoy hablando? Dale, entonces 7 retomamos. Ahí estoy, cualquier cosa. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a iniciar. Perdón. Andrea Ortiz.
Bueno, Andrea Romero. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Listo. Entonces, empecemos contigo, ¿Y así? porque Andrea Ahí voy. Romero. Entonces, Pues yo voy a leer lo que encontré y la profesora me corrige. listo, dale. Es que hay unos nombres todos raros que no los sé cómo leer. Dice que bacterias hay Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria está en la lista de prioridad crítica, es decir, es multiresistente, especialmente peligrosa en hospitales y puede provocar infecciones letales como bacteriemia y neumonía asociada a la ventilación mecánica. Eso es una parte. El ejemplo, pues yo lo utilicé con un alimento que no es un alimento no apto para el consumo humano, que es lo que más o menos en lo que yo trabajo, entonces me basé sobre eso. Dice, en caso de no ingerir un alimento inocuo se puede presentar enfermedades que se denominan enfermedades de transmisión alimentaria y son causadas por microorganismos y o sustancias químicas tóxicas. Ese fue el ejemplo que yo utilicé y pues eso fue lo que averigüé. A ti te tocó bacterias. Bacterias, sí, señora. Porque virus que era Andrea, la otra compañera Andrea, ¿verdad? Pero se retiró. Entonces, en bacterias, sí. Entonces, ¿qué es lo que Buenas tenemos? noches, profe. Hola, Andrea. Dame, ya te doy la palabra, ¿listo? Entonces, Ok, vale. entonces, cuando hablamos de las bacterias, como lo decía la compañera, mencionaba hospitales también, ¿cierto? Mencionaba que habían bacterias. Sí, Andrea, o estoy. Sí, que hay unas bacterias que son letales. Exacto. Entonces, digamos que el mayor de las personas que mayor tienen este riesgo son las personas que trabajan ¿en qué? En hospitales. ¿Sí? En hospitales. Los que más tienen riesgo, en este caso, sí valoramos a los que trabajan en hospitales, son los que más tienen riesgo de adquirir una bacteria, los que trabajan en laboratorios de investigación, los que manipulan de pronto cadáveres, los que de pronto manejan residuos, ¿sí? Son personas que están expuestas a este peligro. Entonces, la única forma de poderlos valorar e identificar es en la matriz de GTC 45. Bueno, va a haber diferentes matrices, pero en este caso, aquí si estamos trabajando en un hospital, ya sabemos que ese es uno de los peligros que tenemos que identificar. ¿Listo? Ahora sí, virus. Los virus se pueden ocasionar por un alimento que no sea inocuo. No, pero O Andrea Ortiz, porque tú estabas con bacterias. Sí, profe, qué pena. Dime, Andrea. Es que yo te quería comentar que yo voy viajando y por eso la señal es mala, una emergencia familiar. O sea, tú no puedes. Listo. Entonces, cuando hablamos de Por el momento, pues no sé si que vaya la señal. No, qué pena contigo, se te escucha súper entrecortado. Sí, es que está la señal mala. Vale. Entonces, en el tema de los virus, como ustedes se dieron cuenta, ahorita estábamos en una contingencia por un virus. Los virus también están, las personas que más expuestas, todos estamos expuestos a virus, quiero dejarlo claro, todos en todos los ambientes laborales. ¿Qué es lo que pasa? Que el nivel va a variar, el nivel de exposición y y la probabilidad de contagio. ¿A qué me refiero? Es diferente que yo trabaje en un hospital en la unidad de UCI atendiendo a las personas que llegan por COVID-19 a trabajar en la parte administrativa de una oficina. ¿Sí? ¿Que tengo el riesgo? Sí, porque el COVID está en el ambiente, pero la probabilidad de que se contagie más rápido de quien está, del que trabaja en la UCI, porque la exposición es mayor. Entonces, en este caso es un ejemplo de virus.
Bueno, no voy a mirar acá un tema y es la definición, porque no la tengo. Entonces, en el campo de la medicina dice que es un microorganismo muy simple que infecta células y puede causar enfermedades. ¿Listo? Debido a que los virus solo se pueden multiplicar dentro de una célula infectada y se entiende que no tienen vida propia. Bueno, esa es la definición. Listo. Entonces, como les mencionaba, ejemplo del COVID, hay gripas, hay virus ahorita las diferentes cepas que hay de gripas y qué es lo que nos está pasando, porque en el momento que retomamos la presencialidad, retomamos y teníamos nuestras defensas bajas, pues cualquier virus que esté en el ambiente, pues nos puede atacar. Entonces, es importante tenerlo claro. Bien, listo. ¿Quién sigue? Con hongos, Yo, profe, dale. Andrea González. Dice, los hongos es un grupo de agentes biológicos que en general está presente en ambientes laborales cerrados. Los hongos crecen en áreas húmedas y pueden contaminar la atmósfera por diversos motivos. Ejemplo, con ocasión del tratamiento de muebles y en sistema de ventilación. Yo pienso que para evitarlo, pues podemos realizar una limpieza adecuada en las zonas como más afectadas por el hongo y miramos pues cómo podemos solucionar con más ventilación, pues porque dice que es falta, muchas veces es falta de ventilación, entonces pienso que podemos buscar como una solución si el espacio es muy cerrado, buscar más ventilación. También nos decía que de pronto cuando nosotros como persona vamos a limpiar la parte donde hay hongo, debemos de usar guantes, usar guantes limpios que deben de cambiarse pues con frecuencia para evitar que nosotros nos contaminemos también porque pueden haber hongos que en ocasiones pueden, al ser humano pueden causarle la muerte. Sí, señora. De hecho, digamos que bien por el ejemplo que nos das ejemplos también de medidas de prevención y protección en cuanto a los virus y las bacterias, si ustedes se dan cuenta como este es riesgo, este es peligro biológico, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los hongos, muchas veces los encontramos en zonas, lo que tú dices, cerradas. En edificios los podemos encontrar en sótanos, en la parte de esos cuartos como que cerrados, que no hay nada no hay corriente de aire y que muchas veces no, venga, vamos aquí huele a humedad. Ese olor a humedad, ahí muy probablemente hay hongos y efectivamente hay hongos que son muy peligrosos, que también pueden producir la muerte en la persona. Entonces, vuelvo al tema del grado de exposición. Entonces, ¿cuánto se expone una persona o en qué sector económico trabajo que esa persona se puede estar exponiendo más o menos? ¿Listo? Bien, por el ejemplo de los elementos de protección o las medidas de protección o prevención que se pueden implementar, como el tema de ventilación, puede ser ventilación natural o ventilación artificial. Bien. Listo, bien, Andrea, gracias. En rictesias, Ok, ¿a quién le tocó rictesias? A mi profe. Dale, Ángela. Yo encontré que son, espérate que se me perdió, que son bacterias muy, muy pequeñitas que son intracelulares. Entonces se transmiten por picaduras de insectos, pues de insectos muy pequeños como garrapatas, pulgas, piojos, y se producen muchos en inundaciones o en lugares donde hay como espacios para la humedad y se pueden, digamos, se prensan a la piel y generan, digamos, alteraciones tópicas. Cuando no son bien tratadas, pueden generar fiebres, incluso pues Hábleme, que lo tengo cerrado. deshidratación y si no está, digamos,
tratada por el médico, pueden generar también la muerte, porque son muy fuertes, porque se internan dentro del cuerpo de la persona y pueden, digamos, consumir el organismo. Si se dan cuenta, es muy parecido a los hongos y a las bacterias, ¿cierto? La definición de lo que ahorita mencionábamos, eso es como el intermedio. Entonces, sí, tiene sus similitudes, pero lo que tú dices es cierto. Listo. Entonces, seguimos con parásitos. Buenas noches, profe. Hola, Parásito es un organismo que se alimenta de las sustancias que elabora un ser vivo, viviendo en su interior o sobre su superficie, con lo que suele causar algún daño o enfermedad. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos, como los protozoos, los helmintos y ectoparásitos. Pues yo busqué los parásitos más comunes y está el Taenia solium, el Echinococcus granulosus, el Echinococcus multicelulares, el Toxoplasma gondii, el Cryptosporidium, el Ethanoeva histólica, el Trichinea spiralis, el Acaris y el Trypanosoma. O sea, para uno poder evitar estos parásitos, porque esto se ve más que todo en los alimentos, pues es lavarnos las manos, lavar los alimentos y pues también siempre hervir el agua antes de consumir. listo, Angélica. Entonces, ahí lo que hablamos es que los parásitos, digamos, en un sector económico, ejemplo, para ponerlo así, hay diversos parásitos, ¿no? De lo que tú nos mencionabas. Pero pensemos en una persona que trabaja en el acueducto, pero que trabaja, es que lo voy a colgar, que trabaja en el acueducto, pero pensemos en esa persona que le toca limpiar las alcantarillas. ¿Sí? Pensemos en esas personas que les toca meterse, introducirse dentro de unas cajas para hacer limpieza. Entonces, como hay diversos parásitos y lo que tú dices, son los que dependen de uno, se alimentan de uno. Entonces, claro, el tema está en que eso se puede introducir y pues también puede producir la muerte. Entonces, Profe, ahí ella nombró uno muy importante que es el de las mujeres embarazadas, el del toxoplasma. sí, ese es riesgoso, ¿no? Para cuando uno está Sí, embarazada. porque el bebé puede salir ciego, puede salir con muchas cosas si no se combate ese examen. Si se lo hacen a uno y sale alto, entonces toca combatirlo. Cuando la traiga. Listo. Sí, señorita, así es. Toca con mucha delicadeza para las mujeres embarazadas. Sí, eso es un tema ahí y eso es con el tema de los animales en sí. Entonces, bueno, ahorita sigue quién. Picaduras. Angie Carolina Montenegro Garzón. Dale, dale y yo lo leo entonces. Mm, me lo enviaste a WhatsApp. Chicos, recuerden que yo en WhatsApp no recibo trabajo porque es que no. Esperen. Listo, picadura. Generalmente son más expuestas las personas que trabajan en medio ambiente. Los causadas por la fauna depende del tipo de trabajo, la región geográfica, la estación del año y el tiempo de permanencia en el exterior. Antes de cualquier función que realice el trabajador, la empresa o compañía contratista debe dar capacitación al personal, ya que el exponerse al aire libre para evitar un peligro laboral. Las picaduras pueden ser provocadas por serpientes, garrapatas, insectos, urticaria, orugas, procedentes del pino,
chinches, tábanos, zancudos, arañas, abejas, avispas, hormigas. Las precauciones: evitar el uso de jabones o desodorantes perfumados y colonias o perfumes, usar ropa limpia y de color claro que cubran la mayor parte del cuerpo. Listo. Entonces, en este caso fue Angie. Listo, Angie. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las picaduras? Hay personas que son alérgicas y que cuando les pica en este caso, cualquier bichito de estos que hablamos, de las abejas, los zancudos, como ellos dejan una sustancia ahí en el cuerpo de uno para, como señal de que lo picó a uno, esa sustancia infecta, inflama y deja la celulitis. Entonces, hay personas que son súper alérgicas. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí un trabajador, un ejemplo, yo tuve el caso especial con mi esposo fue a dictar una capacitación a Cartagena. Cuando llegó con el pie y un brazo totalmente inflamados, pero una celulitis terrible. Tanto fue que nos tocó irnos de urgencia y eso fue un accidente de trabajo, porque él estaba dictando una capacitación y parece ser que lo picó una abeja. Y tanto fue que lo dejaron hospitalizado 5 días aplicándole antibiótico y fue un accidente de trabajo. Entonces pasa que cuando yo tengo que identificar si el personal de mi empresa viaja mucho, porque si viaja mucho a zonas calientes, que esté así, o tropical, o bueno, diferentes, al Amazonas, o bueno, diferentes partes del mundo, tenemos que tener cuidado con las picaduras porque puede haber un dengue, puede haber otros temas de infecciones que nos pueden generar lesiones graves. ¿Listo? Ese tema de las picaduras, a una serpiente también, eso es delicadísimo. Bueno, o los zancudos, que por eso es que muchas veces en las empresas hacen la fumigación. ¿Listo? Bueno, para la persona que le tocó mordedura, ¿a quién fue? A mi profe. Dale. Bueno, esta situación es generada por animales como serpientes, perros, gatos, monos, entre otros. El problema de este tipo de lesiones no es tanto la herida que provoca, sino la infección que puede desencadenar. Las consecuencias para la salud humana dependerán de la especie animal que se trate y su estado de salud. Bueno, el estado de salud de la persona, por ejemplo, puede ser que un perro muerda a la persona. Si ese perro Sí, no tiene el control de vacunas al día, entonces va a generar cierta infección pues a la persona. sí, muy bien. Entonces tenemos el riesgo de las personas que de pronto están en campo, en territorio, que les toca hacer inspecciones, que les toca hacer visitas, que les toca trabajar en campo. Entonces el riesgo está en que si un perro llegó, el perro de la calle, pues no mordió, eso es un accidente de trabajo, ¿bien? Entonces, ¿qué puede generar la mordedura de un perro? Rabia, porque si el perro no está vacunado, la persona le puede dar esa enfermedad y pues es delicado. Por eso cuando lo muerde un animal, toca de inmediato reportar para que les pongan las dosis necesarias del tétano y de la rabia. ¿Listo? Bien. Fluidos o excrementos. ¿A quién le tocó? Sí, señora, qué pena. A Claudia Claudia. Arevalo. Sí, señora. Buenas noches para todos. Me correspondió el tema fluidos y excrementos. Lo que encontré fue, en definición, aquellos materiales de origen humano, animal o vegetal, consistentes, entre otras cosas, con excretas, secreciones, sangre y sus componentes tejidos líquidos, tixulares que contienen microorganismos, incluidas las bacterias, virus, parásitos, hongos. Busqué la palabra excretas porque pues no sabía qué era.
excreta significa sustancia de desecho que son eliminados por el organismo, por ejemplo, como la orina y pues, digámoslo así, la materia fecal. Ujú. Sí. En ejemplos, Sí, qué pena, en ejemplos, pues ahí es, digamos, un laboratorio clínico sí. o también puede ser una enfermera, digamos que no utilice bien sus guantes, utilice los elementos de protección, sus EPPs, como son los guantes, el tapabocas, pues porque, digamos, de pronto hubo una cortada y se untó de esa sangre y no sabemos esa sangre que pueda tener, ¿sí? Ujú. ¿Qué enfermedades pueda tener? Tal cual. También las personas, ¿ustedes han visto los baños portátiles de Sí, los señora, eventos? cuando Hay, hay esas ferias y todo. exacto. Esas personas que les toca montar y desmontar y hacer limpieza de esos baños tienen ese riesgo elevadísimo. Bien, las personas que hacen aseo, servicios generales, que les toca en edificios, también están expuestas. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Ok, Muy sí, bien. señora. Listo, gracias. Seguimos Bueno. con el físico ruido. Ya vi que Jessica colocó su partecita para la parte laboral. Listo, ahorita la leemos. Para quién era la persona que le tocó riesgo físico en ruido. A mí, Dale, Daniela. sí. Bueno, espérame que es que estoy como en una parte, está haciendo mucho ruido, precisamente, hablando de ruidos, dame un segundito. Perdón. Sí, ya lo sé. Ya, qué pena. Dale. Bueno, profe, pues el ruido se conoce, el ruido laboral se conoce como la contaminación acústica, ¿no? La contaminación auditiva y que de hecho investigué que es uno de los causantes de discapacidad más frecuentes en los trabajadores, ¿no? El hecho de tener una vida cotidiana todo el tiempo ruidosa o un trabajo que esté expuesto a altos niveles de ruido sin ningún tipo de protección y las medidas preventivas adecuadas, pues puede desencadenar este tipo de accidentes o lesiones que pueden llegar a ser irreparables, ¿no? Como por ejemplo la sordera puede ser temporal o puede quedar la persona ir perdiendo paulatinamente la audición, la fatiga auditiva. Inclusive el hecho de no escuchar bien, esto nos genera malestar, estrés, nerviosismo, hasta trastornos en el sistema digestivo, ¿no? Porque pues el hecho de que uno no escuche bien lo pone uno también nervioso. Y pues obviamente disminuye el rendimiento laboral. El ruido físico es un riesgo físico y se clasifica en bajo, permíteme. Se clasifica en bajo, en medio, en alto, ¿sí? El ruido, perdón. Precisamente estoy en un lugar donde hay mucho ruido. Entonces, el ruido bajo es cuando no hay dificultad, ¿no? Para escuchar una conversación. Mencionaba que a una intensidad más o menos de 2 metros de distancia. El ruido medio es que uno puede escuchar la conversación a una distancia de 2 metros, que es una intensidad normal. Alto es cuando uno todavía escucha la conversación a una intensidad normal, a una distancia de 1 metro. Y un ruido muy alto es cuando ya uno no escucha la conversación a una intensidad de distancia de menos de 50 centímetros. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan en fábricas, en el tema industrial, carpinteros, personas que trabajan con metales, son personas que todo el tiempo están expuestos a ruidos en su jornada laboral y pues para, digamos, métodos de prevención son usar este tipo de dispositivos como tapones, bueno, cosas que utilizan para los oídos, ¿no? Para evitar estos ruidos y hacer también pausas activas. Eso fue como lo que Sí, investigué señora. acerca del ruido. Bien, Daniela, sí. Así es. Entonces, lo que decía Daniela es una de las causantes de la mayor enfermedad laboral.
y pues digamos que entre las medidas de prevención o protección están los tapaoídos. El tema del ruido puede ser por continuo o ruido intermitente o ruido por golpe. Entonces, digamos que las personas que están expuestas a una máquina todo el tiempo, eso es ruido continuo. Por impacto puede ser el que la persona golpea con martillo, ¿sí? De vez en cuando. Y por el otro, ¿cómo es? Impacto continuo intermitente. Entonces, el que tiene pausas. Vale, Anila, gracias. Y sí, ese es uno de los más altos peligros que uno tiene. Seguimos con iluminación. Yo lo tengo, profe. Dale, Janet. Bueno, profe, en cuanto a la iluminación, la encontré más que todo como por el lado de la ergonomía. Sí. Donde dice pues que una iluminación inadecuada implica un gran riesgo, ya que pues la apreciación inexacta de la posición, forma o velocidad de un objeto podría provocar todo tipo de incidentes y accidentes, debido básicamente a la falta de visibilidad, y fenómenos de deslumbramiento. Por otro lado, pues también la iluminación inadecuada también podría provocar la manifestación en cuanto a la fatiga visual en los trabajadores y otros trastornos visuales. Digamos que en cuanto a la iluminación adecuada, se debe tomar como una metodología que pueda permitir llevar a cabo un acondicionamiento ergonómico efectivo de la iluminación en todos sus puestos de trabajo. Sí, señora. Bien. Entonces la iluminación es fundamental y hay iluminación que toca siempre que lo haga un higienista que es especialista en medición de la iluminación para cuando hacemos estudios de puestos de trabajo. ¿Bien? Listo. Tenemos otras cosas como, perdón, tenemos otro es vibración. Ay. ¿A quién sigue con vibración? No, entonces como no está, bueno, en vibración, pues lo voy a hablar yo, no sé si alguien se lo asigné. Entonces, digamos que el riesgo que tenemos cuando hablamos de vibración es esas personas que manejan maquinaria pesada, que les toca el rotomartillo, creo que se llama, o la chazadora, o que les toca máquinas que le generan una vibración constante a las extremidades, esas vibraciones pueden generar enfermedades en las articulaciones con los años. ¿Sí? Entonces, importante cuando estamos en obra que valoremos esos riesgos para las personas que les toca, que tienen, ¿sí? El manejo de esas herramientas. Entonces, siempre se debe identificar y también se debe colocar como en rotación a esos personajes. ¿Listo? ¿Quién le tocó temperaturas extremas? Creo que fue a Luz Dayana. Sí, señora, pero la verdad no encontré algo así como que yo mismo entendí. ¿No encontraste temperaturas extremas? Sí, temperaturas extremas de calor y frío. Sí. En calor y frío. Encontré que en los casos de temperaturas extremas se puede sufrir una hipotermia. Eso fue lo primero. Sí, mientras está que en bien. los casos de frío excesivo pueden provocar congelación de miembros, debilidad muscular. Dice, el estrés térmico es la sensación de malestar que provoca permanecer mucho tiempo en una temperatura muy alta o muy baja, que somete a nuestro cuerpo a un esfuerzo permanente para mantener su temperatura interna. Bien. Digamos que en ese caso hablamos de las personas que trabajan en socavones,
en frigoríficos, en, en hornos, para hablar de temperaturas elevadas que estén sobre los 900 o 1000 grados. En la parte de metalúrgicas, también tenemos los que trabajan en minas, que les toca en minas no a cielo abierto, sino de socavón. ¿Listo? Entonces ahí hablamos de temperaturas extremas. No es que porque, ay, no, es que acá hace mucho frío. No, pues normal porque es que estamos en Bogotá, en Chías y Paquirá, Bogotá, la temperatura de nosotros normalmente es de 9 grados, ¿sí? Y es normal que sea frío, pero eso no significa que sea una temperatura extrema. Bueno, para que lo tengamos presente, yo valoro temperaturas extremas que estén sobre los 1000 grados, 900 grados, o ya hablamos de las personas que trabajan menos cero, que son las personas que trabajan en frigoríficos. ¿Bien? ¿Presión atmosférica le tocó a alguno? Hoy vamos a terminar con los físicos y pasamos a leer a asistencias y mañana continuamos. ¿Listo? Presión atmosférica no le tocó a nadie. Entonces, les doy un ejemplo. La presión atmosférica es para las personas que trabajan en buceo. Entonces, de pronto, las personas que hacen todo el tiempo expediciones, que su labor es hacer turismo en el mar, entonces esas personas están expuestas a presiones atmosféricas. Bueno, también un astronauta, pero pues digamos que en ese sector sería. Radiaciones ionizantes como rayos X, gamma, beta y alfa, ¿a quién le tocó? A mí. Dale, Joana. Radiaciones ionizantes es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electrónicas, electrónicas o partículas. Las personas están expuestas a fuentes naturales de radiaciones ionizantes, como el suelo y el agua, o la vegetación, así como las fuentes artificiales tales como los rayos X y algunos dispositivos médicos. Exposiciones a la radiación ionizante. La exposición a la radiación pueden ser internas y externas. La interna, cuando un radionúclido es inhalado, ingerido o entra en algún modo en el torrente sanguíneo. Ejemplo, una inyección o una herida. La exposición interna puede cesar cuando el radionúclido se elimina del cuerpo, ya sea espontáneamente con las heces o por un tratamiento. Y la exposición externa se puede producir cuando el material radioactivo se presenta en el aire, como el polvo líquido o aerosoles. Se deposita sobre la piel o la ropa. Generalmente este tipo de radioactivo se elimina del organismo por el lavado de la ropa, del cuerpo, perdón. Ya, eso fue lo... Ejemplo, las personas que trabajan en radiología, sí. rayos X, las personas que hacen pruebas de destrucción para las soldaduras, ensayos no destructivos se llama. Profe, discúlpeme, eso ahí tiene que ver algo como las quimioterapias, algo así, ¿cierto? Sí, también las personas que hacen este tema de tratamientos. Pues, que ese es el interno, en este caso sería la exposición interna. Sí, señorita. Ok. Pues obviamente son unas medidas que uno puede tolerar para poder combatir las células cancerígenas, ¿no? Pero digamos que también radiaciones como o los ejemplos grandes como la de Chernobyl, que es una exposición a radiación y eso afectó toda una ciudad, ¿no?
Sí, algo así, sí, señora. Bueno, ¿quién sigue? Javier creo que es. Javier, ¿nos escuchas? Hola, profe. Profe, el tema que puso la compañera, ese era el tema que me has dado. No, es que hay uno que es Es que la que te ionizantes y el tocaba otro no ionizantes. no ionizantes. Ajá. Están los ionizantes y los no ionizantes. No, yo averigué fue de los ionizantes, profe. Sería añadir algo ahí a lo que ya se averiguó también. Si quieres, ahí rápidamente, mírate no ionizantes, radiaciones no ionizantes. Profe, la radiación ionizante es el tipo de energía liberada por átomos en forma de ondas electromagnéticas, como por ejemplo rayos gamma o rayos X, o partículas alfa, beta y neutrones. Entonces, se puede dividir en rayos ultravioleta, que la fuente principal es el sol. Entonces, un ejemplo muy claro puede ser las playas de Estados Unidos. Esa cantidad de personas que hay ahí expuestas a altas temperaturas, porque creo que he averiguado que las temperaturas de Estados Unidos son de Pero, 45. perdóname Javier, pero esas son no ionizantes. En ese aspecto sí. La radiación Sí. ultravioleta, esa es no ionizante, la radiación solar. Ok, profe. Entonces, pues las medidas a implementar sería pues buscar sombra, implementar ropa larga, gafas y ¿cómo es? Y cremas para protector solar y todo ese tipo de cosas. Exacto, sí. Entonces, esto es todo lo contrario a la anterior que decía la compañera. Entonces, Profe, y en el caso de los láser, un ejemplo de los electrones libres, eso viene siendo también no ionizante, ¿cierto? los no ionizantes, sí, láser, ultravioleta e infrarroja, sí, señor. Eso más que todo se utiliza, un ejemplo, en los centros de investigación como NASA, que ponen a investigar tantas cosas ahí, a hacer experimentos y Sí, todo eso. en hornos microondas también, los de láser para los que son los francotiradores. Sí, Ah, que para son tipos de medir dispositivos. temperatura, los sensores de, sí, los infrarrojos, los que toman, pues con los famosos termómetros de la pandemia que todo el mundo tenía termómetros. ¿Se recuerdan? Hace poquitos días todos nos tomábamos la temperatura. Esos también. Sí, sí, señora. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta hoy. Hoy terminamos, hablamos biológico y físico, falta químico y psicosocial y parte de biomecánicos. Entonces, chicos, voy a llamar lista de asistencia porque siempre me demoro, pero entonces vamos a hacer como para que me quede más fácil, más rápido y así podamos, solamente me van a mencionar los que están y yo rápidamente los busco en la lista de asistencia, ¿listo? Ok. Entonces, empecemos por orden alfabético, ¿cómo están? Andreas, perdón que las ponga así, pero me dicen por favor en orden y así salimos de la lista de asistencia lo más pronto, ¿listo? Entonces cada uno abre su micrófono y me va diciendo y yo le voy colocando la asistencia. Andrea Romero, profe. Romero, Joana Guzmán. dame un segundito. Andrea, oye, Andrea, aquí estamos. Ay, 15. perdónenme un segundo y filtro Hoy porque es 15, profe. esto está, hoy es 15, esto está sin ocultar. A ver. Mañana terminamos y rápidamente les hablaré de las... A ver. Andrea González, profe. Espera. Un segundito porque es que preciso está totalmente abierto, entonces
encontrar el 15 no va a ser fácil. Me toca ocultarlas. Y voy a ocultar esto también. Voy a dejar solamente 15. Lo que pasa es que había mucha gente y tengo un listado muy grande, entonces me voy a demorar mucho si me pongo a leer todo. Así, perfecto. Entonces, Romero. Andrea Romero. Listo. Sí, señora. Ahora sí. Joana Guzmán. Guzmán. Dianet Ortega, profe. Ortega. Angélica Bernal, profe. Ortega, espérame, Ortega. Dianet Ortega, ¿cierto? Sí, señora. ¿Quién más? González Galindo Andrea. González. González Andrea Liliana. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Claudia Arevalo, profe. ¿Claudia qué? Claudia Patricia Arevalo Sierra. Arevalo. Me queda más fácil por apellido. ¿Listo? Cañón Miriam. Cañón. Cañón Miriam. Cañón Miriam. Jenny Paola Socha. Socha. Jenny. Sí, toca hacer Jenny un Alejandra filtro. Rico. Toca hacer un filtro. Daniela Ropero. Espera. Perdón, profe, ¿por apellido o por nombre? No, por apellidito me queda más fácil. Crisóstomo Guerrero. Crisóstomo. Listo. Gracias, profe. ¿Quién más? Rosso Cielo. Jiménez Ángela, profe. Espere. Rosso Cielo. Cielo. Listo. ¿Quién más? Polanía Juliet. Jiménez Ángela. Polanía. Espere. En orden porque si no voy no lo registro. Listo. Polanía ya. ¿Quién sigue? Espere. Por favor. ¿Cómo? Rito Peñuela, Jenny Alejandra. Sí. Peñuela. Ya voy a lavar un poquito Rito Peñuela, sí, sino que todavía no termino. ¿No ha terminado? No. Es solamente. Listo. ¿Quién más? Murillo Sandoval. Murillo. Listo, Murillo. Daniela Ropero. Daniela. González López, profe. Espera, porque no me aparece. Listo, Daniela. Perfecto. Ya, ahora sí. Juli González. ¿González qué? González López. González. González. López. Laura, ¿sí? Sí, señora. ¿Quién más? González Caro. ¿González qué? Caro. Caro. ¿Yuli? Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Pérez Dávila, profe. Pérez. Pérez León Dávila. Lisset. Euris Dayana. Listo, ya. Gracias. León Lisset. León. Listo. ¿Quién más? Jiménez Ángela. Jiménez. Jiménez Sandra. No. No, Jiménez Ángela Patricia, profe. Ángela Patricia. Listo. ¿Quién más? Bernal Carvajal, Angélica. Listo. ¿Quién más? Jenny Pinzón, profe.
Jenny, Pinzón, profe. Jenny Pinzón. Jenny Fernanda, Luz Pinzón. Sí, señora. Jenny Fernanda Luz Pinzón. Listo. ¿Quién más? Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Rodríguez Castro. Rodríguez. Rodríguez Castro, sí, señor. Rodríguez. Rincón Padilla, Javier Armando, profe. Espérame. Rodríguez Castro. Listo. Control F, Javier. Sí, Javier Rincón o Rincón Ahí Javier. están. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más están? Porque si no ya. Bueno, Jenny Pinzón, profe, Jenny Pinzón, Claudia Cárdenas. Ay, ¿quién me ayuda con los que están en el chat? Angie Montenegro, profe Garzón. Montenegro. Espérame, gracias, muy amable. Es que, ¿quién más? Angie Carolina Montenegro Garzón. Sí. Janet Cárdenas Peña. Cárdenas. Claudia Cárdenas. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? Y Angie Carolina Montenegro, creo que ya. Montenegro sí, ya Montenegro sí. Y Claudia Cárdenas ya. También. No hay nadie más. Profe, Cárdenas, Luis Fernando. ¿Cárdenas qué, perdón? Luis Fernando. Listo. ¿Quién más? No, nadie más, profe. Listo, o sea que ya todos están. El que solamente me registraron. Nadie más escrito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 nomás. Falta. No, sí, 25 porque somos 26 con el profe. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, para mañana continuamos con los dos últimos. Empezamos 6, máximo 6 días con los últimos riesgos y continúo con la explicación de la herramienta. ¿Para qué? Una vez veamos estos factores de riesgo, ¿sí? Estos peligros, lo logremos identificar mañana que hablemos de las herramientas con las que vamos a identificar los peligros. Dentro de 8 días hablaríamos de la matriz de identificación y tienen que hacer una matriz de identificación de peligros y riesgos con valoración y todo. Y esa debe ser entregable. ¿Listo? Para que vayan. ¿Es en serio que toca hacer esa matriz? Esa matriz es larguísima porque yo la hice en el curso de 50 horas y esa matriz es extensa. No, la idea es que no se estresen y la idea es que aprendan a hacerla. ¿Por qué? Porque es una herramienta fundamental en eso. O sea, el que no sabe hacer una matriz, apague y vámonos. O sea, de nada le sirvió. ¿Qué le iba a decir? Yo le iba a comentar a la profe, yo ya tengo el curso de las 50 horas. Ya tengo el certificado. Es buenísimo porque pues ahí ya tienes como la base para poder hacer este tipo de ejercicio. Entonces, chicos y chicas, para que lo tengan presente, váyanse estudiando la GTC 45 como se las pasé, vayan echándole una ojeadita. ¿Por qué? Porque es fundamental para realizar la matriz de identificación, ¿listo? Y la valoración de los riesgos. Entonces, no siendo más, los voy a dejar. Nos vemos mañana a 6 de la tarde, ¿bueno?
Entonces, los Listo, que profe, faltaron, buenas pues noches. mañana Muchas socializamos. gracias. Muy bien, muchas Vale, gracias. cuídense mucho. Cuídese, bebé. Gracias. Bendiciones. Que la Gracias, dejen profe. dormir. Profe, buenas noches. Dios que esté muy permita. bien. Que descanse. Chao.